Bienvenido, diputado Raúl Torres, a nuestro programa México desde adentro de The Epoch Times. Es un gusto conversar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos están viendo, sobre todo poder platicar de lo que hacemos desde la Diputación Migrante. Usted sabe que la Diputación Migrante a nivel mundial solamente en algunos países tienen esta figura. Para las personas que no conocen esta figura de la Diputación Migrante, ¿podría explicarles cómo surgió y de qué necesidad a partir de ello se creó? Es una figura muy reciente, desde 2021, pues se puede votar por un diputado en el Congreso que represente a las y los mexicanos en el extranjero. Es realmente la primera vez que la segunda diáspora tan grande como es la diáspora mexicana tiene esta figura. Y bueno, nosotros en 2021 ganamos la elección y en 2024 fuimos a una reelección en la cual volvimos a ser votados con una amplia mayoría por las y los mexicanos en el extranjero, la gran mayoría de la Ciudad de México, y que te votan no solamente en los Estados Unidos, donde hoy está la gran mayoría, sino también en Canadá, en Europa, en Asia, en todo el mundo. Y es una manera de involucrar también a esa diáspora tan grande de mexicanos y mexicanas en el mundo con lo que pasa en México y decirle en el Congreso también las necesidades que tenemos para, una, los trámites, dos, todos los proyectos que tengan que ver con la ciudad y conectar, porque no somos mexicanos que nos fuimos, al contrario, somos mexicanos que estamos en el extranjero, pero que seguimos conectados con México. Y me gustaría preguntarte en este sentido, ¿qué fue lo que te motivó a aspirar a este cargo y cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado desde que te eligieron en el cargo hasta tu reelección? Sobre todo alzar la mano y decir, aquí están caras nuevas, aquí estamos jóvenes preparados, que cambiemos la narrativa. Mi principal objetivo en esta diputación desde 2021 y desde 2024 ha sido cambiar la narrativa de que no somos para nada el pobrecito migrante, no somos mexicanos traidores a la patria como el gobierno nos llama por ser binacionales, no somos mexicanos de segunda clase por ser migrantes. Al contrario, yo siempre he hablado de la excelencia que tiene hoy las y los mexicanos en el exterior, todo el aprendizaje, el ser binacionales, no nada más quienes somos de México y de Estados Unidos, también quienes son mexico-canadienses, mexico-españoles, mexico-alemanes, mexico-franceses o de distintas partes. Esa riqueza de ser binacional es donde México tendría que ocuparlo para desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo social y entender, como otros países sí lo han hecho, que su diáspora es una herramienta para crecimiento nacional. Raúl, ¿puedes hablarnos más sobre las iniciativas y propuestas como el Centro Migrante o el Fondo Migrante en Retorno? ¿Cómo van estas propuestas en el Congreso local de la Ciudad de México? Nosotros propusimos desde la llegada un fondo para los migrantes en retorno y lo propuse en 2021, incluso antes de que llegara la administración del presidente Trump. En 2024 nosotros lo volvimos a presentar ya como una agenda nacional del PAN. ¿Y qué significa un fondo para el migrante en retorno? Que tú, mexicano o mexicana que regresas, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, tengas un apoyo económico que te logre reinsertar en la sociedad de manera económica, no como una carga pública. ¿Por qué? Porque las y los mexicanos que estamos en el extranjero tenemos habilidades que ya desarrollamos, ¿no? Desde el nivel más bajo en los servicios hasta las altas especialidades, que tú puedas regresar, que puedas rentar un lugar. ¿Para qué? Para que puedas generar economía otra vez. Yo siempre he dicho que el mejor programa social es empoderarte económicamente con un límite, es decir, 3 meses para que vuelvas a arrancar tu negocio, contrates gente y generes economía. Desgraciadamente, el gobierno, por la austeridad y al tener la gran mayoría morena en el Congreso, pues reducen esos montos a prácticamente 2,000 pesos en una exhibición, cosa que yo lo he dicho, no te alcanza ni para un taxi de regreso. Entonces, lo que hemos buscado es que con empresas que contraten mexicanos en retorno tengan incentivos. ¿Para qué? Para que entonces contraten a ese perfil de migración que viene de regreso, ¿no? O sea, poder hablar de que no nada más van a acabar en un call center porque hablan bonito inglés, sino que sus capacidades se conectan con el sector económico, pues no nada más para generar una economía, sino un nuevo tejido social que internacionalice la ciudad. Y respecto al centro migrante, yo he hablado siempre de poner al centro a las y los mexicanos en el exterior y sus familias. Para mí son prioridad sobre otras nacionalidades que puedan estar en movilidad humana o que sean migrantes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México se ha puesto al centro primero otros intereses como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy de Claudia Sheinbaum, cuando tendríamos que estar viendo primero a nuestros mexicanos y antes de estar regalando dinero a otros países,
tendremos que estar pensando mejor cómo ayudar a nuestros mexicanos. Desgraciadamente, hoy nos han dicho que no hay recursos, ¿no? Pero sí los hay para mandar petróleo a Cuba, pero sí los hay para mandar dinero a Nicaragua y Venezuela. Y ahí es donde nosotros hemos estado conflictuando en los intereses. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad debe ser atender a las familias de los migrantes. Entonces, hoy no existe un centro como tal, pero lo que hicimos, siempre busco soluciones, es que en las alcaldías del PAN, los programas sociales, las instancias, por ejemplo, instancias infantiles, hoy lo decía con distintos medios de comunicación, para las personas retornadas, ahí pueden estar sus niños, en los espacios del PAN. Y no nada más se logra en la Ciudad de México, sino en las alcaldías que gobierne el PAN en el territorio nacional. ¿Qué ventajas tiene para el país apoyar a los hermanos migrantes que vienen de regreso a México? Vienen principalmente de Estados Unidos. ¿Qué ventajas competitivas o qué cualidades tú ves que ellos podrían aportarle al país? Primero que nada, hay que reconocer y agradecer, sobre todo, la aportación económica que se ha hecho con las remesas, que cada año crecen más y que no son un aplauso para el gobierno. Es un aplauso para quienes trabajamos 2 o hasta 3 turnos y mandamos dinero a México. Es por esas remesas que hoy muchos de los municipios en el país se mantienen y que muchas familias del nivel más bajo, gracias a la remesa, pueden subir. Es decir, pueden subir hasta 4 o 5 percentiles en la pirámide económica y te da otra nueva realidad. Entonces, primero que nada, hay que incorporarlos. ¿Por qué? Porque hay que agradecer todo lo que han hecho por México en sus remesas. Pero 2, una gran riqueza es ser binacional. Te abrieron el mundo. Te pueden aportar en el conocimiento técnico. Ejemplo, desde la mano de obra menos calificada. Vamos a decir, trabajadores de la construcción. Tienen el uso de tecnología y de ciertas herramientas en la fabricación, por ejemplo, lo que llaman sheetrock, que es tabla roca, roofing, el techo, etcétera, de construcciones. Bueno, esas otras herramientas que hoy ya se ocupan en México, pero que hay muchos trabajadores de la construcción en México que a lo mejor no saben ocupar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y que los mexicanos allá ya lo tenían. Y estoy hablando del nivel más bajo, pero de ahí nos podemos ir para arriba. Muchos hablan un perfecto segundo idioma. Hablo de la mayoría de los Estados Unidos que hablan inglés. Bueno, pues tienen una capacidad para enseñar inglés en el área de servicios, en el área educativa. Hay que aplicar ese conocimiento de vuelta y ahí podremos irnos hasta subir a la parte más alta de la pirámide, donde estás hablando de gente que produce una economía importante, donde estás hablando de gente con tecnología, donde estás en las carreras de STEM. Es decir, todo esto tú lo puedes abonar a que quienes están en territorio nacional, sin tener que ir al extranjero, conocen estas nuevas habilidades. En este momento estamos viviendo una coyuntura, ya que México está viviendo la revisión del TEMEC. Y al mismo tiempo también se está organizando lo que va a ser pues, la siguiente Copa Mundial entre México, Canadá, Estados Unidos, y también al mismo tiempo tenemos el tema de las deportaciones, sobre las redadas en ICE, en Estados Unidos. ¿Qué necesita hacer México para librar, digamos, todas estas situaciones y salir ganando? Es lamentable que el gobierno mexicano no entienda que el Mundial de Fútbol es una gran herramienta, es un pasagol en idioma del Mundial, para que pongas a México en el mundo, para que lo vuelvas atractivo para las inversiones, para los turistas. Tenemos un país hermoso, que de por sí ya se vende solo, es muy atractivo, pero el gobierno no está trayendo nuevos capitales, lo está ahuyentando. La Ciudad de México no está lista para tener un Mundial. La Ciudad de México no está preparada en un servicio público de transporte. No tienen las calles para ello. Tendrían que haber estado preparadas no solamente para el Mundial, sino para lo que venga después. Hay ciudades en el mundo, no solamente quiero mencionar a las de Europa que han tenido este tipo de fiestas deportivas, tanto olimpiadas como el Mundial de Fútbol, o en Asia, en África también lo ha pasado. Es decir, tienes que construir, tienes que desarrollar la ciudad y después de ahí toda esa infraestructura se queda para las y los vecinos, ¿no?, de estas ciudades. Bueno, la Ciudad de México no lo está haciendo, ¿no? Entonces, perdón por la expresión, pero esta idea tan bizarra de ser, es que es un mundial social, no es un mundial social. Tiene que ser un mundial de atracción de inversiones. Tiene que ser un mundial que ponga a México en el mundo, donde los que vengan de distintas partes del mundo quieran regresar a México, donde el mexicano y la mexicana
disfruten que hay estas nuevas naciones que llegan a México y que conocen un lindo país como lo es en el caso de México, la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y que se queden, no nada más van a estar 2 días en las ciudades mundialistas, van a poder recorrer el país. ¿Dónde está la seguridad si quieren ir a Michoacán? ¿Dónde está la seguridad si quieren ir a Guerrero? ¿Dónde está la seguridad si quieren ir a el 86% del país que hoy es inseguro? Ahora hablamos de un tema que recientemente ha causado mucha controversia. Recientemente participaste en Washington en una cumbre contra el narcoterrorismo. ¿Podrías contarle a la audiencia de México desde adentro por qué generaste controversia con tu participación? Al gobierno de Morena no le gusta que la oposición estemos en Washington y podamos platicar para colaborar con quienes toman las decisiones en la administración actual de los Estados Unidos del presidente Trump. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a dar la otra versión de lo que está pasando en México. ¿Qué fuimos a decir a CIPAC en esta cumbre contra el narcoterrorismo? Una, la realidad. El país está bañado en sangre, 85% del territorio nacional está en manos del crimen organizado. Y eso no pudiera ser posible si no hubiera complicidad de las autoridades. ¿Y quién gobierna la mayoría del país? Lo gobierna Morena. Los posibles nexos que tiene la administración de López Obrador y que hoy heredó Claudia Sheinbaum, tiene vínculos que ya se han demostrado en las cortes en los Estados Unidos. Entonces, no quieren que la oposición tenga voz en los Estados Unidos. Nos dicen vendepatrias por querer que le vaya bien a los 2 países, pero somos binacionales. Este gobierno quiere conflicto con la administración del presidente Trump y con los Estados Unidos y no ha entendido que más allá de ideologías, de izquierda o de derecha, demócratas o republicanos, o si son de Morena o no somos de Morena, en el caso de los que somos oposición, tenemos que ver lo que venga para los siguientes 30 años. No puede haber un TEMEC si el país es inseguro. No pueden aterrizar las inversiones si no hay dónde vayan los trabajadores mexicanos a esas nuevas plantas. No puede haber inversiones en México si no hay certeza legal. No puede haber inversiones en México si la gente en las ciudades no tiene opciones de crecimiento económico. No puede haber inversiones que vengan de Canadá y de Estados Unidos si desde México se genera un sentimiento anti-Norteamérica, que es anti-México y Canadá. Hoy tendríamos que pensar, y con esto concluyo, es un bloque NAFTA. Pero un bloque NAFTA no nada más es económico, el bloque NAFTA es aquí. Cuando se crea el NAFTA en 94, se pensó en el futuro los siguientes 30 años y eso cambió el perfil de la migración. Hubo la visión en los 90s de hacia dónde íbamos los mexicanos hacia el norte. Bueno, 30 años después, hoy en la revisión del TEMEC yo estoy pidiendo que se incorpore la voz de la diáspora mexicana. ¿Por qué? Porque hoy no se está hablando en esta revisión de quienes generamos los empleos en los Estados Unidos, que somos las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas de origen mexicano o mexicoamericano, que generan 2.6 billones en los Estados Unidos de dólares. Es decir, esa herramienta, ese lobbying que tienes, el gobierno mexicano no lo ocupa porque prefiere el conflicto con la administración de Estados Unidos por una simple y sencilla razón, porque desde Estados Unidos se le señala a Morena por los posibles nexos con el crimen organizado y ya se sabe que hay muchos de ellos que tienen pavor de ir a Estados Unidos porque los van a detener o simplemente por eso a muchos de ellos ya les quitaron las visas. Raúl, después de esta cumbre, algunos de tus compañeros del PAN empezaron a hablar sobre agregar un capítulo de seguridad al TEMEC. ¿Podrías contarle a nuestra audiencia de qué trata esta iniciativa? Por supuesto, la seguridad debe ser un tema compartido. Yo mencionaba que la economía no puede ir si no hay seguridad. En el 94 no teníamos el problema que hoy tenemos en 2026 del tema del fentanilo y los distintos tipos de otras drogas que pasan entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un problema regional, pero también un problema regional tiene soluciones regionales de cooperación y colaboración. Algo que no le gusta al gobierno o que solo lo dicen, pero que les da terror aplicar. Entonces, nosotros pedimos un capítulo de seguridad. ¿Para qué? Para que a los mexicanos les vaya mejor, porque tiene que haber seguridad en territorio nacional, para que si los capitales extranjeros quieren llegar a México, los mexicanos que se benefician de ellos no los anden levantando. El crimen organizado no llega a pedirles piso. No tiene nada de malo de ello. Y nosotros estamos pidiendo incluso una cláusula democrática, misma cláusula democrática que existe con otros tratados como el de la Unión Europea y que es una cláusula democrática. ¿Qué te dice?
dice que no puedes tener presos políticos, que tiene que haber libertad de expresión, que tiene que haber libertades en uno de los estados firmantes. Y nosotros hemos dicho, si el crimen organizado se comprueba que tiene nexos con el gobierno, pues entonces debe de haber sanciones. Y esto tiene que ver para que no dependa de quién gobierna, si gobierna Morena o gobierna la oposición, si gobiernan los republicanos o los demócratas o los liberales o los conservadores en Canadá. Que haya reglas claras para una región que tiene que atender estos problemas ya. En ese sentido, me gustaría preguntarte sobre tus planes. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves a Raúl Torres en 10 años? ¿Cuáles son tus futuros planes en la política? Pues primero Dios, yo soy una persona muy católica, muy religiosa, en la cual primero pedimos salud, que es lo más importante, le deseamos a toda la audiencia, y políticamente nosotros estaremos siempre representando a la voz que llevamos de la diáspora mexicana en las posiciones donde mejor le pueda yo servir tanto a la comunidad mexicana como a mi partido, que es Acción Nacional. No sé dónde pueda estar en 10 años. Lo que sí te puedo decir es que voy a seguir trabajando por empoderar a la comunidad mexicana, porque hoy yo tengo 36 y te puedo decir que los siguientes 10 años va a ser ese crecimiento, es el promedio de edad que tenemos los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, somos ese bloque económico que vamos a cambiar la narrativa de quiénes somos los mexicanos en la Unión Americana. Por supuesto, seguiré siempre entre Estados Unidos y México y alzando la voz en el lugar donde tenga que estar, en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Una pregunta muy importante es que nos cuentes cómo ha recibido la comunidad migrante en el extranjero, digamos, estas iniciativas que tú estás impulsando y que estás promoviendo. De entrada te puedo decir que el reconocimiento vino en la elección de 2024. ¿Por qué? Porque es cuando viene una reelección y cuando te evalúan si has trabajado bien o no lo has hecho. Cuando yo prometí en 2021, llegué diciendo voy a cambiar la narrativa de lo que somos los migrantes mexicanos. Que se deje de pensar que somos el pobrecito y que vean que somos gente empoderada. Desde el nivel de abajo, la gente que está en el campo, hasta los que están en las empresas más grandes. Porque la migración debe ser visto como una oportunidad, siempre y cuando sea ordenada. 2024, no solamente ganamos por más margen que en 2021. Es decir, las propuestas, la gente agradece que llegue gente preparada a estas posiciones. Yo me preparé toda mi vida para este cargo. Yo no llego aquí por el sueldo, porque se gana más doblando ropa y siempre lo he dicho en Estados Unidos, comparado a lo que gana un diputado en la ciudad. Son 56,000 pesos, $2,800, es lo que pagas en un mall, ¿no? Pero aquí lo que busca es cambiar la narrativa. Es decir, creo que hoy la comunidad mexicana lo que busca es una voz que se identifique, no que lo siga tratando como si fuéramos esos migrantes de los 80s, 70s y de inicios de los 90s. Porque tenemos que pensar en el futuro. Hoy cambió el rostro y ese rostro hoy lo representamos desde la Diputación Migrante. Raúl, en México desde adentro nos gusta que nuestros invitados le compartan a nuestra audiencia una anécdota que podría ser curiosa o podría ser relevante. ¿Podrías compartirle una a nuestro público, por favor? Yo te podría compartir tres momentos que para mí me marcaron en la Diputación. Primero, y es un momento triste porque después te voy diciendo hacia los momentos felices. Un momento triste fue cuando, hablando desde la tribuna, Morena dice que los mexicanos, que somos binacionales, me dicen falso mexicano. Y así nos señaló Morena, que éramos falsos mexicanos porque no éramos mexicanos completos. Es un gran error y contra eso lucho todos los días en el Congreso. Que se cree que por ser binacionales no somos mexicanos completos, que se nos dice traidores a la patria. Y todos los días voy a luchar por cambiar esa narrativa. Es algo triste, pero algo que a mí me pone muy contento es que yo, cuando llegué al Congreso, prometí que iba a poner al Congreso de la capital del país y a nivel federal a reconocer quiénes somos los migrantes mexicanos. Y lo iba a hacer de pie. ¿Por qué? Porque el Congreso antes reconocía el mérito internacional a Evo Morales, a la gente de Cuba, pero no reconocían a los mexicanos de carne y hueso, que somos los que aportamos por este país. Y desde 2021, no nada más en la Ciudad de México se entregan medallas al mérito a las y los mexicanos en el exterior de carne y hueso. Esas medallas han ido a mexicanos de todo el mundo, que representan ejemplos para otras poblaciones en los países donde viven. Pero también en la Cámara de Diputados Federal, en letras de oro, dice a los migrantes mexicanos.
Ahí ya cumplimos. Ahí logramos que tanto Cámara de Diputados Federal como el Congreso de la capital del país de pie reconozcan a nuestros migrantes mexicanos. Y lo otro es que yo hablo mucho de esas segundas y terceras generaciones. And those for second and third generations, I always speak in English in Congress. And that's why sometimes Morena is always like saying that I'm a traitor. And I'm not a traitor because I'm binational. Por eso yo hablo en los dos idiomas. Y soy el único diputado que habla en dos idiomas en el Congreso. Y a Morena no le gusta. Y lo seguiré haciendo. Porque yo tengo que hablarle a esas segundas y terceras generaciones. ¿Te gustaría añadir algo más para concluir? Seguiremos trabajando. Nosotros hoy sabemos que el gran poder de la diáspora mexicana se tiene que escuchar. Y el voto en el extranjero va a ser clave para 2027. Por eso es bien importante que cualquier mexicano o mexicana en el extranjero, y aquí no voy a decir que por un partido o por otro, lo que sí quiero es decirles, tengan su credencial de elector lista en su consulado, vayan a tramitarla o si la tienen desde México y estén listos porque a partir de septiembre se podrán registrar para poder participar en la elección de 2027. Para nosotros la elección del extranjero empieza ya. Y por eso es bien importante que se alce la voz y que se cambie el perfil y que se siga viendo que la narrativa hoy de quienes somos los mexicanos es una narrativa muy distinta a lo que el gobierno hoy quiere promocionar. Muchas gracias, Raúl Torres, por hablar con The Epoch Times en español y México desde adentro. Muchísimas gracias a ustedes y a Epoch Times y México desde adentro. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.